La oscuridad de la mazmorra se quebró con un grito que heló la sangre. Las cadenas se arrastraban sobre la piedra húmeda mientras los muros exudaban humedad. El aire olía a hierro oxidado y desesperanza. El narrador mostraba el caos inicial. Un hombre cayó desplomado en el suelo de tierra, con una flecha clavada en su pecho. Don Rodrigo Álvarez dijo: «No hay piedad para los que se atreven a desafiar al reino». El eco de sus palabras rebotó como un látigo invisible sobre los prisioneros encadenados. En el rincón, Martín Castillo gimió bajo el peso del dolor. Su voz rota apenas alcanzó a pronunciar: «Dios, no me abandones». Los guardias rieron con crueldad, disfrutando del sufrimiento como si fuese un espectáculo. Una voz anónima, quebrada por el tormento, murmuró una profecía: «La sangre del bastardo reclamará lo que fue negado». El silencio posterior fue más terrible que el ruido. El destino del reino pendía de un hilo, y nadie en esa mazmorra lo sabía aún, pero la guerra ya había comenzado. La noche en el reino estaba cargada de presagios oscuros. Sobre los campos, el viento silbaba como un lamento de almas sin paz. La aldea cercana a la fortaleza ardía con el reflejo de antorchas encendidas, donde campesinos intentaban sofocar un incendio provocado. Entre ellos, Inés Valverde dijo: «Los cielos nos han abandonado. Nada detendrá la crueldad de los señores». Su hijo, Diego Valverde, respondió: «Padre habría luchado, y yo también lo haré si llega la hora». Las palabras se ahogaban en el humo, mientras el pueblo lloraba entre cenizas. Los murmullos crecían como una plegaria rota. Nadie confiaba en el futuro, todos sentían que el mal se extendía como peste. La imagen del bastardo atormentado aún resonaba en susurros, como si el dolor de Martín Castillo fuese presagio de todos. El destino avanzaba inexorablemente, y los humildes eran quienes sufrían primero. En la fortaleza, don Rodrigo Álvarez se sentaba en su silla de roble tallado, observando el fuego crepitar en la chimenea. Su voz resonó fría: «El miedo es la cadena más fuerte, más que el hierro o la espada». A su lado, el caballero Sancho Herrera inclinó la cabeza, diciendo: «El pueblo ya tiembla, mi señor, y pronto ninguno osará levantar la vista». Sin embargo, en su mirada había un destello de duda, como si comprendiera el precio de tanta crueldad. La sala olía a vino y poder, pero el eco de la profecía parecía filtrarse hasta allí, invisible, implacable. Los muros no podían contener lo inevitable. En una celda apartada, Martín Castillo yacía medio consciente. Sus labios murmuraban fragmentos de plegarias y recuerdos de infancia. «Madre, protégeme», dijo en un susurro. El guardia Pedro Molina lo observaba en silencio. Sus ojos duros ocultaban una chispa de compasión que no se atrevía a mostrar. El aire pesado de la prisión se mezclaba con el eco de sus respiraciones. Afuera, el mundo se preparaba para más sufrimiento, pero dentro de esos muros, un hombre luchaba por mantener la vida. En la plaza de la aldea, los habitantes se reunían bajo la luz de la luna, rostros marcados por la miseria. Catalina Herrera levantó la voz: «Un día los opresores caerán, aunque nos cueste la vida». Su marido Alonso Herrera respondió: «El día llegará, pero quizás ninguno de nosotros lo vea». La multitud asintió en silencio, unida más por el dolor que por la esperanza. El nombre de Martín Castillo corría de boca en boca, transformado ya en símbolo de resistencia, aunque él mismo aún no lo sabía. El bastardo maltratado era ahora la chispa de una hoguera que pronto ardería en todo el reino. La alborada apenas despuntaba sobre las colinas cuando Martín Castillo despertó en la celda. Su respiración era débil, pero la humillación pesaba más que el dolor de la herida. Recordó los golpes, las burlas y las risas del pueblo cuando fue arrastrado como un animal. El guardia Pedro Molina lo observaba en silencio. Su rostro pétreo ocultaba pensamientos que no se atrevía a confesar. Martín Castillo dijo: «Mi nombre no merece cadenas, pero ellos lo han condenado». Pedro Molina respondió: «Tu nombre arde en los labios de todos, aunque no lo quieras». Afuera, las campanas repicaban como si anunciaran su vergüenza al mundo entero. En ese instante, Martín comprendió que no era solo víctima de un castigo, sino de un destino tejido por manos crueles. El eco de la profecía se filtraba en su mente.
como un veneno imposible de ignorar. En la plaza, el sol naciente iluminaba la vergüenza pública de Martín Castillo. Atado al poste de castigo, escuchaba las carcajadas de los aldeanos reunidos. Algunos lanzaban piedras pequeñas, otros escupían al suelo en señal de desprecio. Inés Valverde lloraba entre la multitud y dijo: «Él no merece esto. Es un hijo del reino aunque no lo acepten». Su hijo Diego Valverde replicó: «Madre, calla, o tú también sufrirás». Martín, con la mirada clavada en el suelo, sentía cada palabra como un cuchillo. La risa del caballero Sancho Herrera atravesó el silencio, burlándose con voz fuerte: «Ni su sombra merece respeto». La vergüenza ardía más que las heridas y el pueblo se alimentaba de su dolor. Esa noche, en la taberna iluminada por velas, los murmullos se transformaron en rumores peligrosos. Un anciano campesino, Gonzalo Pérez, levantó la jarra y dijo: «Dicen que Martín Castillo lleva en su sangre más de lo que aparenta». Los hombres a su alrededor callaron, temiendo ser escuchados. Catalina Herrera susurró: «Si es cierto, su destino será maldición y salvación». Su esposo Alonso Herrera añadió: «Las cadenas de hoy pueden ser las coronas de mañana». El aire olía a vino derramado y miedo, mientras las palabras se esparcían como fuego en un campo seco. En los ojos de algunos brillaba esperanza, en los de otros un terror profundo. El nombre de Martín se había convertido en chispa de rebelión. En los muros de la fortaleza, don Rodrigo Álvarez observaba el horizonte con desdén. El viento agitaba su capa oscura mientras decía: «Un bastardo no puede ser más que barro bajo mis botas». Sancho Herrera lo acompañaba, asentía con sonrisa torcida, aunque en sus ojos la duda persistía. Don Rodrigo continuó: «Si el pueblo se atreve a creer en él, quemaré cada aldea hasta borrar su memoria». Las palabras resonaban como sentencia. A sus pies, soldados se entrenaban con espadas. El metal chocaba como trueno. El miedo era su arma más fuerte, y él sabía cómo blandirla. De regreso en su celda, Martín Castillo escuchaba cómo los guardias se burlaban desde el pasillo. Uno gritó: «El bastardo ya se pudre». Otro respondió entre risas: «Que sus huesos sirvan de festín a las ratas». Martín cerró los ojos. Sus labios secos murmuraron: «Un día esta humillación se tornará fuego». Pedro Molina escuchó desde la sombra. Sus manos temblaban sobre la empuñadura de la espada. En su silencio se debatía entre la obediencia y la compasión. La celda se convirtió en espejo de un reino dividido entre crueldad y esperanza. La lluvia golpeaba los muros de la fortaleza como si el cielo mismo acusara a los hombres que habitaban dentro. Martín Castillo, encadenado, sintió el frío penetrar sus huesos mientras pensaba en la profecía susurrada. Don Rodrigo Álvarez se paseaba con calma entre antorchas apagadas por el viento. Su voz firme resonó: «El pueblo debe aprender que no existe salvación para los bastardos». Sancho Herrera observó desde atrás y con voz grave murmuró: «El pueblo ya tiembla, mi señor, ¿no basta con su miedo?». Don Rodrigo Álvarez respondió con dureza: «El miedo nunca es suficiente. La obediencia nace del dolor». Las palabras eran cuchillas que atravesaban la esperanza. Martín Castillo bajó la mirada, consciente de que cada sentencia era una herida más en su destino. Afuera, el viento aullaba como si acompañara el tormento de los hombres. En la taberna del pueblo, las voces se alzaban como susurros de conspiración. Gonzalo Pérez golpeó la mesa con su jarra y dijo: «Cada día que Martín Castillo vive, el pueblo recuerda la injusticia». Catalina Herrera se inclinó hacia él y contestó: «Pero si hablamos demasiado, nuestras cabezas rodarán en la plaza». Alonso Herrera intervino con tono grave: «Callar es morir en silencio, hablar es arriesgar el alma». Los aldeanos escuchaban, algunos con los ojos brillando de esperanza, otros temblando de miedo. El aire pesado olía a madera quemada y vino barato. Cada palabra parecía un paso más hacia la traición o la rebelión. El nombre de Martín Castillo ardía en las bocas como secreto peligroso, imposible de contener. En el patio de entrenamiento, los soldados practicaban con espadas bajo la mirada severa del caballero Sancho Herrera. El metal chocaba en un estruendo que recordaba a truenos. Sancho Herrera gritó:
El enemigo no está en tierras lejanas, sino entre nosotros. Los soldados respondieron con un rugido que mezclaba obediencia y temor. Don Rodrigo Álvarez apareció sobre las gradas de piedra y proclamó: un reino fuerte aplasta a los débiles, y este bastardo caerá con los que lo apoyen. Sus palabras fueron recibidas con silencio pesado. En los ojos de algunos soldados se reflejaba la duda, pero nadie se atrevió a hablar. El entrenamiento continuó, y con cada golpe de espada el eco del destino parecía más inevitable. En el interior de la celda, Martín Castillo permanecía con los ojos cerrados, escuchando cada gota caer desde el techo húmedo. Pedro Molina se acercó. Su voz baja temblaba. Tu destino no está en mis manos, pero mis manos aún tiemblan al verte. Martín Castillo abrió los ojos con esfuerzo y respondió: el destino ya me condenó, pero no será eterno. El guardia se giró, ocultando el brillo de compasión en su mirada. El silencio entre ambos era más profundo que cualquier palabra. Afuera, las campanas resonaban con fuerza, recordando que cada instante lo acercaba más al juicio final. El peso del mundo parecía haber caído sobre los hombros de un bastardo encadenado. En la aldea, bajo un cielo cubierto de nubes grises, el pueblo se reunió en torno a un anciano herido. Gonzalo Pérez levantó la voz con valentía: un día la sangre del bastardo será nuestra justicia. Inés Valverde lo escuchaba con lágrimas y dijo: que Dios nos dé fuerza, porque solos no venceremos. Diego Valverde apretó el puño y replicó: si el miedo nos consume, nunca veremos la libertad. El murmullo creció hasta volverse clamor pentalá. La multitud, rota y temerosa, se aferraba a la esperanza de que el sufrimiento de Martín Castillo fuese la semilla de un nuevo destino. El aire olía a humo y ceniza, pero también a desafío. En la fría penumbra de la celda, Martín Castillo recibió la visita inesperada del monje Sebastián Torres. El silencio se quebró cuando el monje murmuró: no eres lo que ellos dicen. Tus venas guardan la verdad de un linaje prohibido. Martín Castillo abrió los ojos con incredulidad. El temblor de su voz resonó: ¿por qué hablar ahora, cuando la muerte ya me respira en la nuca? Sebastián Torres respondió con gravedad: porque el tiempo de las máscaras terminó. Eres hijo ilegítimo de un rey olvidado. Las palabras perforaron la oscuridad como espadas invisibles. Pedro Molina, oculto en la sombra, escuchaba con el corazón dividido, consciente de que cada sílaba podía condenar a todos tonto país. Afuera, el viento rugía como un presagio. La verdad se revelaba no como salvación, sino como una cadena más pesada que la misma prisión. En los pasillos de la fortaleza, don Rodrigo Álvarez recibió un pergamino sellado con cera roja. Al leerlo, sus labios se torcieron en una mueca de furia. El rumor del linaje corre como veneno, dijo con voz gélida. Sancho Herrera, con gesto preocupado, preguntó: ¿y si es cierto lo que se murmura sobre Martín Castillo? Don Rodrigo Álvarez golpeó la mesa con fuerza y gritó: si esa sangre es real, será maldición para todos. No permitiré que un bastardo reclame un trono. Las antorchas titilaron como si temieran su rabia. El eco de sus palabras recorrió la fortaleza, llenando de miedo a los soldados cercanos. El secreto ya no estaba oculto, y cada oído que lo escuchaba se convertía en cómplice del destino. En la aldea, el pueblo se reunió en torno a Gonzalo Pérez, que sostenía un viejo relicario. Con voz temblorosa, dijo: este objeto perteneció al rey muerto, y lo entregó a la madre de Martín Castillo, antes de desaparecer. Inés Valverde exclamó con lágrimas: entonces no es un bastardo cualquiera. Es sangre real. Diego Valverde replicó con determinación: si el rey no lo desprecia, el pueblo lo levantará. Los murmullos crecieron como un rugido contenido. Catalina Herrera tomó la mano de Alonso Herrera y susurró: si esto es verdad, la guerra será inevitable. El relicario brillaba con un fulgor extraño bajo la luz de la luna, como si confirmara la maldición y la promesa peina. En su celda, Martín Castillo sostenía el relicario entregado en secreto por Sebastián Torres. Sus ojos se llenaron de rabia y temor. Martín murmuró: soy hijo de un rey, pero me pudro en cadenas. Sebastián Torres respondió:
Ese destino no se niega, aunque lo disfracen con barro. Pedro Molina, con voz quebrada, dijo: si esto es verdad, yo no puedo seguir siendo tu guardián. La tensión era un nudo que apretaba más que las cadenas. En el silencio, la celda se transformó en un altar de secretos. El pasado y el futuro se entrelazaban en un punto de quiebre, imposible de ignorar. La revelación era más que un origen, era el inicio de una guerra escrita en la sangre. Esa misma noche, don Rodrigo Álvarez ordenó preparar al verdugo. Desde el balcón declaró con voz de hierro: el bastardo será ejecutado al amanecer, para que muera el rumor junto con él. Sancho Herrera inclinó la cabeza, pero en sus ojos brillaba un dilema que no podía ocultar. En la plaza los aldeanos recibieron la noticia como una puñalada. Gonzalo Pérez gritó: si muere, muere también nuestra esperanza. La multitud murmuró entre lágrimas y furia contenida. La luna observaba desde lo alto, testigo de un destino dividido. El reino se preparaba para presenciar no solo una ejecución, sino el nacimiento de una leyenda. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo presintiera la sangre que caería. En la plaza, el cadalso esperaba. Martín Castillo, con los grilletes aún en las muñecas, fue llevado por Pedro Molina entre empujones de soldados. El pueblo miraba en silencio, roto por el miedo. De pronto, Sebastián Torres alzó la voz desde la multitud y gritó: ¡ese joven no es un criminal! ¡Es hijo de sangre real! Los guardias intentaron callarlo, pero los murmullos crecieron como un trueno. Gonzalo Pérez clamó: no más cadenas, no más tiranía. El pueblo estalló, lanzando piedras y palos contra los soldados. El caos devoró la plaza. Don Rodrigo Álvarez apareció en el balcón gritando: ¡aplastad a esos traidores! La guerra había comenzado en el corazón del pueblo. Las campanas repicaron con furia mientras las espadas chocaban en la plaza. Pedro Molina soltó las cadenas de Martín Castillo y le entregó una espada oxidada. Pedro Molina dijo: si tu sangre es real, demuestra que arde en batalla. Martín Castillo apretó la empuñadura, su respiración se convirtió en fuego. Sancho Herrera descendió con un grupo de soldados, desenvainando su acero, y proclamó: hoy el reino decidirá quién debe arrodillarse. El choque fue brutal, metal contra metal, gritos contra gritos. El pueblo luchaba con desesperación, los soldados con disciplina. En medio del caos, el destino de un reino se escribía a cada golpe. La lucha se extendió hasta los muros de la fortaleza. Inés Valverde corría entre cuerpos caídos gritando: «¡Defended la vida de Martín Castillo!». Su hijo Diego Valverde blandía un palo con valentía, golpeando a un soldado que lo superaba en fuerza. Catalina Herrera, con lágrimas en los ojos, curaba heridas improvisadas con telas arrancadas de su vestido. Alonso Herrera protegía la entrada con un hacha, gritando: «El reino nace aquí, entre sangre y cenizas». Los soldados respondían con brutalidad, pero la multitud resistía como si la esperanza fuese un escudo invisible. La batalla se volvía una marea imparable que arrastraba a todos. En el salón del castillo, don Rodrigo Álvarez esperaba con su espada desenvainada, su rostro marcado por la rabia. Martín Castillo irrumpió, seguido de Pedro Molina, cubierto de sangre enemiga. Don Rodrigo Álvarez dijo con voz de trueno: «Un bastardo nunca será rey mientras yo respire». Martín Castillo replicó: «No busco corona, solo justicia por cada lágrima que provocaste». El choque de sus espadas resonó como un trueno dentro de los muros. Sebastián Torres observaba desde la puerta, murmurando plegarias, consciente de que esa batalla decidiría el destino del reino. Cada golpe era un rugido de historia en construcción. La batalla alcanzó su clímax. Don Rodrigo Álvarez lanzó un golpe mortal, pero Martín Castillo desvió con furia y atravesó su armadura. El grito del noble resonó antes de caer al suelo. Don Rodrigo Álvarez dijo: «Tu victoria será tu maldición». Sus ojos se cerraron con odio. El silencio inundó el salón,
roto por el llanto de los que sobrevivieron. Pedro Molina se arrodilló y dijo: «El reino ha cambiado, pero no sé si para bien». Martín Castillo miró sus manos manchadas de sangre y murmuró: «La justicia siempre exige un precio». El eco de esas palabras quedó grabado como hierro en la memoria del reino. El salón del castillo olía a hierro y ceniza. Los cuerpos caídos eran testigos mudos de la batalla. Martín Castillo dejó caer su espada, temblando. Pedro Molina se acercó, con voz quebrada: «Has vencido, pero no sé si hemos ganado». Sebastián Torres posó su mano en el hombro de Martín Castillo y dijo: «El destino rara vez concede victorias limpias». Desde las ventanas se veía la plaza cubierta de heridos y luto. Inés Valverde entró con lágrimas, susurrando: «El pueblo sangra, aunque el tirano haya muerto». Las palabras calaron hondo, más pesadas que la armadura. La victoria sabía a ceniza en la boca de todos. En la plaza, Gonzalo Pérez sostenía a Diego Valverde, que tenía un corte en el brazo. Gonzalo Pérez gritó: «¿Para esto luchamos? ¿Para llenar la tierra de cadáveres?». Catalina Herrera curaba heridos con manos ensangrentadas, murmurando: «Si no fuera por la esperanza, no quedaría nada». Alonso Herrera alzó su hacha manchada y proclamó: «La libertad nunca es un regalo, siempre se paga». El pueblo lo escuchó con mezcla de dolor y orgullo. La campana de la iglesia repicó lentamente, como si llorara por los caídos. El eco marcaba el inicio de un reino nuevo, nacido de sacrificio. 1. En las criptas del castillo, Sebastián Torres reveló antiguos pergaminos a Martín Castillo. El monje dijo: «Tus raíces son reales, pero esta verdad traerá tanto odio como respeto». Martín Castillo respondió: «No quiero corona, quiero que el pueblo respire sin cadenas». Pedro Molina añadió: «El reino está herido, y tú eres la cicatriz que lo mantendrá unido». Las velas iluminaban los rostros cansados de los tres hombres, proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. Allí, entre ecos de huesos y memorias, se trazaba un nuevo camino, cargado de dudas, pero también de destino. Inés Valverde caminaba entre los escombros de la plaza, viendo a madres llorar sobre cuerpos inertes. Inés Valverde murmuró: «Cada victoria roba algo que nunca vuelve». Gonzalo Pérez respondió: «Pero si no hubiéramos luchado, no tendríamos nada». Diego Valverde, con voz temblorosa, dijo: «Si mi padre estuviera vivo, estaría orgulloso». Catalina Herrera abrazó al muchacho, susurrando: «Hoy todos hemos perdido, pero también hemos nacido de nuevo». La brisa arrastraba cenizas y pétalos de flores que alguien había esparcido en honor a los caídos. Al caer la noche, Martín Castillo subió a la muralla del castillo. Desde allí contempló las hogueras del pueblo, iluminando rostros cansados pero libres. Pedro Molina se acercó y dijo: «El reino nunca olvidará este día». Sebastián Torres agregó: «La paz será frágil, pero tu nombre ya está escrito en la sangre de la historia». Martín Castillo respondió: «No pedí este destino, pero lo aceptaré por ellos». El viento nocturno soplaba con fuerza, llevando cenizas y oraciones. La luna, testigo eterna, parecía brillar con un fulgor triste, marcando el inicio de una nueva era. El amanecer cubrió las ruinas con un velo gris. Martín Castillo caminó entre los cuerpos caídos en la plaza. Cada paso era un eco de luto. Pedro Molina lo siguió, murmurando: «La victoria no borrará la sangre que derramamos». Inés Valverde se arrodilló junto a un niño muerto y gritó: «La libertad llega, pero nunca devuelve a los que hemos perdido». Gonzalo Pérez, con la voz rota, añadió: «El precio fue demasiado alto». El pueblo se reunía alrededor de los restos del cadalso, observando al joven que ahora cargaba con la sombra de un reino. Sebastián Torres rezaba en silencio, como si supiera que la historia aún no había terminado. En el gran salón del castillo, Catalina Herrera y Alonso Herrera debatían con voz encendida. Catalina Herrera dijo: «Si Martín Castillo es de sangre real, debe asumir el trono». Alonso Herrera respondió: «El trono lo devorará como devoró a todos antes que él». Sebastián Torres intervino: «El pueblo no necesita un rey, necesita justicia». Pedro Molina, con el rostro cansado, replicó:
La justicia no alimenta a los huérfanos. El eco de sus voces se mezclaba con el crujir de las antorchas, dejando claro que la victoria había abierto más heridas de las que cerró. En la iglesia, los aldeanos se reunieron para llorar a los caídos. Inés Valverde encendió velas, mientras Diego Valverde murmuraba: ¿qué futuro tendremos si todo lo que amamos se entierra aquí? Gonzalo Pérez respondió con firmeza: el futuro será lo que sembremos en esta tierra manchada de sangre. Martín Castillo permanecía en silencio, observando cada rostro marcado por la pérdida. Pedro Molina le susurró: ellos te miran como salvador, pero también como maldición. Sebastián Torres inclinó la cabeza en oración, consciente de que la semilla de la leyenda ya estaba germinando en aquel templo. En las murallas, Martín Castillo contemplaba el horizonte, donde las montañas se teñían de rojo con el atardecer. Catalina Herrera se acercó y dijo: tu nombre será recordado, pero no por lo que ganaste, sino por lo que sacrificaste. Martín Castillo respondió: la gloria es una cadena más pesada que las de un verdugo. Pedro Molina lo observaba en silencio, sabiendo que su amigo ya cargaba con un peso imposible de soltar. El viento trajo consigo el eco de los muertos, un murmullo que parecía susurrar desde la eternidad. El reino, aunque libre, estaba condenado a no olvidar. La noche cayó con un silencio sepulcral. En el cementerio, Martín Castillo dejó un relicario sobre una tumba sin nombre. Sus labios apenas murmuraron: que mi memoria quede aquí, donde nacen las sombras. Sebastián Torres lo miró con tristeza y dijo: no hay paz para quien nace entre cadenas y corona. El viento apagó las velas una a una, como si la tierra misma despidiera a los caídos. Pedro Molina inclinó la cabeza, comprendiendo que esa era la última palabra de su amigo. El bastardo se convirtió en leyenda, no por lo que alcanzó, sino por lo que perdió. Así terminaba su venganza, como un filo que nunca dejaría de sangrar.